Condolencias con la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad, porque ha fallecido en el día de hoy Claudia Jara Silva, que es una docente adjunta de dicha escuela. Así que le enviamos un fuerte abrazo para la familia, los compañeros, las compañeras, estudiantes y colegas de la Escuela de Trabajo Social. Sabemos que son días bien difíciles y duros, y creo que a casi todos y a todas nos han tocado experiencias como esta, así que un fuerte abrazo a nuestras colegas de la Escuela de Trabajo Social. Son días difíciles, sin lugar a duda, que nos afectan en lo más individual, pero sabiendo bien nosotros y nosotras que nos dedicamos justamente al área de las ciencias sociales, que no se tratan estos o estas experiencias de efectos o de causas meramente individuales. Como bien mencionan Verónica Giordano y Miguel Leones, quienes coordinan justamente el dossier del número 27 de nuestra revista Temas Sociológicos que hoy presentamos, y les leo, en la editorial del dossier justamente ellos dicen que las experiencias y las situaciones que se analizan, los cuerpos y las subjetividades, aparecen ancladas en un tiempo y espacio particular, pero siempre ancladas, engarzadas, justamente con estructuras más amplias. Y creo que justamente es el rol de las ciencias sociales y de quienes hacemos ciencias sociales, tal vez aportar a comprender las condiciones de producción de la vida y también de la muerte como parte de esa vida. La revista Temas Sociológicos es una revista que ha mantenido ya durante más de 2 décadas justamente ese compromiso con el análisis sociológico de nuestra realidad más allá de las fronteras territoriales. Y de hecho nos da un placer inmenso tener a tantas autoras y autores también desde Argentina, Colombia y de otras naciones del área de América Latina. Este es un compromiso, además, que expresa un esfuerzo no solamente de quienes confían en el trabajo de la revista Temas Sociológicos, sino también de quienes integran su pequeño equipo y que logra sacar de manera anual 2 números, un esfuerzo no menor. El número 27 que estamos presentando hoy es el resultado justamente de ese esfuerzo conjunto en el que participan 35 autores y autoras que aportan sus resultados de investigación sobre temáticas como extractivismo, patriarcado, conflicto social, conflictos socioambientales y las diversas formas de resistencia a estas prácticas, por mencionar solo algunos de los ejes que conforman la temática del dossier Conflictos y resistencias al neoliberalismo en América Latina. Este ha sido sin duda para nosotros y nosotras el número más arduo de la revista Temas Sociológicos, con un total de 17 artículos que conforman su sección dossier, con 6 artículos que integran la sección Otros artículos de investigación, una entrevista al connotado sociólogo y académico de nuestra escuela, Justino Gómez, acá presente, y 3 reseñas. Es decir, estamos hablando de un número que logramos con mucho esfuerzo sacar, que cuenta con más de 500 páginas de reflexión y de análisis sociológico. Eso es el resultado de un año, al menos, de trabajo de un equipo editorial integrado justamente, a quien le agradezco muy personalmente, el doctor y académico de nuestra escuela, Juan Morales, las asistentes de gestión editorial, Natalia Campos y Mariela Delgado, así como los apoyos de la jefa de ediciones de nuestra universidad, Fabiola Hurtado, y el trabajo invaluable de las correctoras de estilo que acompañaron este voluminoso número y a quienes agradezco muchísimo. Cuando uno ve que hoy el número 27 de la revista Temas Sociológicos, publicado a fines de diciembre, primera semana de enero de este año, ya cuenta con más de 5.400 descargas, uno puede estar seguro y segura de que ha sido valioso el aporte de que los autores y las autoras acá presentes han realizado en días justamente donde la resistencia pareciera ser el único asidero que no podemos perder de vista. Así que nos complace muchísimo que la revista Temas Sociológicos sirva de plataforma para ello, también como una plataforma de resistencia al pensamiento y a la academia en un contexto neoliberal como el que vivimos.
Sin más, les presento a quienes coordinan este excelente dossier y algunos de sus autores. En primer lugar, a la doctora Verónica Giordano, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET de Argentina, profesora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, dirige la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA y forma parte de justamente el grupo de estudios sobre sociología histórica de América Latina, una de las figuras dentro de la sociología histórica y comparativa más relevantes dentro de América Latina. También al doctor y profesor Miguel Leone, amigo además, doctor en Ciencias Sociales, becario postdoctoral en la UBA y académico también en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. A la doctora María Paula de Buren, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la UBA y en la Universidad Nacional de José Carlos Paz, Buenos Aires, autora de un excelente libro, voy a decir excelente aunque no lo he leído, pero muy prometedor, que se publicó el año pasado, La contraofensiva neoliberal, la Escuela Austriaca de Economía en el Centro Estratégico de la Disputa, así que no se los recomiendo. También acá presente Gina Paola Rodríguez, quien es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Instituto del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y también investigadora en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Carolina Cepeda, doctora en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, profesora asistente y directora de maestrías en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, quien comparte su artículo también con el profesor politólogo académico de la Universidad Javeriana, Julián Londoño. Así que a todas y todos, muchas gracias por ser parte justamente de este número y también por compartir en la tarde de hoy sus trabajos y sus observaciones justamente sobre el neoliberalismo y las resistencias en América Latina. Bienvenidos, bienvenidas. Les dejo la palabra a Verónica y Miguel. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres comenzar o...? ¿Querés comenzar o comienzo yo? Comenzá. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente, muchas gracias por la invitación originalmente a dar forma a este dossier que resultó realmente tan interesante como trabajoso. Así que resultó realmente interesante y nutritivo el compromiso de aglutinar, juntar, poner en diálogo trabajos sobre América Latina. Cuando el equipo editorial de la revista Temas Sociológicos nos convidó a dar forma a este dossier, con Verónica pensamos entonces en la necesidad de hacer una convocatoria de dossier que pueda pensar América Latina como una unidad en la diversidad, como un conjunto que, así como Diosnara señalaba recién, pueda pensarse como un conjunto cuyo presente conflictivo está siempre inserto en estructuras de más larga duración. Esto tiene que ver también con las líneas de trabajo que con Verónica Giordano, por lo menos que trabajamos juntos hace, yo no sé, Verónica, tal vez unos 10 años, que tiene que ver precisamente con la sociología histórica y comparativa de América Latina, lo cual da, creo, realmente buenos resultados, y creo también que el dossier es parte de ello. Entonces, porque la propuesta entonces es hacer sociología histórica y comparada, entonces dar real relevancia a la historia y poder siempre tener miradas que no pierdan la visión de conjunto. En ese sentido,
entendimos con Verónica, al proponer el dossier, que un elemento crucial de este presente de América Latina son las disputas, precisamente, las disputas entre avances feroces del neoliberalismo, tanto en su dimensión política como en su dimensión económica, como en su dimensión ideológica también. Y ese avance fenomenal del neoliberalismo no puede ser entendido cabalmente sin las resistencias que se le presentan, resistencias de los pueblos que se resisten a los despojos, resistencias que proponen vía movimientos sociales y organización popular, proponen nuevos mundos y nuevas formas de pensarse, de pensarnos juntos. Y en esta necesidad de entender el presente en miradas de larga y mediana duración, nos parece que entonces la famosa emergencia de fuerzas populares del campo popular, de fuerzas políticas del campo popular, los llamados gobiernos progresistas, tienen que ser también entendidos en una interrelación con lo que actualmente estamos viendo como nuevas derechas que se presentan a veces con ropajes democráticos, otras veces sin ropajes directamente, con golpes que ya no son golpes militares, pero siguen siendo golpes de Estado. Primeros casos de Honduras, Paraguay, primeros casos del siglo XXI, para luego tener los golpes de Estado de Brasil, el golpe de Estado de Brasil. Entonces, estas derechas que se presentan muy vinculadas a think tanks, precisamente, cosa que bien recupera el artículo de Paola, estas nuevas derechas en realidad sí se aplican, o sea, la mirada de conjunto permite entenderlas en esa interrelación con los espacios de resistencia y populares y las fuerzas políticas, digamos, progresistas. Pero también la mirada histórica de más larga duración permite establecer comparaciones y entender vinculaciones con esa inserción, esa captura del Estado que las derechas ya hicieron durante el siglo XIX, las derechas latinoamericanas, la construcción de los estados nacionales, los estados oligárquicos latinoamericanos, tienen mucho que ver con una captura del Estado por parte de las élites. Entonces, entender las capturas del Estado que podemos ver en el presente en ese contexto, por ejemplo. Entonces, bueno, la propuesta del dossier, la verdad que iba en estas líneas, precisamente, y así el dossier consiguió plasmar en su contenido un total, como decía Diosnara, 17 artículos, que es realmente un número elevado para un dossier, pero también necesario por la amplitud de la propuesta y la necesidad de poder abarcar efectivamente distintos casos, distintas situaciones y distintos ejes de esta gran problemática que es las resistencias al neoliberalismo y las políticas neoliberales en América Latina en el presente. Entonces, en quiero hacer una breve síntesis entonces de esa estructura del dossier para convidar si bien ya tiene 5.000 visitas, siempre ha de tener más, y entonces quedan convidados a visitar el dossier, porque realmente es un dossier interesante que entonces esos 17 artículos están organizados de alguna manera en unos 5 ejes. Ejes que, por ejemplo, el primero de ellos aborda, problematiza las ideas y las prácticas de gobierno en el neoliberalismo latinoamericano. Y siempre, como decía Diosnara, tomando casos puntuales, ¿no es cierto? Es ahí que se insertan los artículos de María Paula de Buren y de Gina Paola Rodríguez, precisamente,
trabajando intelectuales, políticos, empresarios, ideas de los think tanks de derechas, como es el caso. Un segundo eje que aborda, trabaja con las visiones más supranacionales de los procesos de resistencia e integración regional también. Y acá es bien interesante el artículo precisamente que traen a cuento Carolina Cepeda y Julián Muñoz, porque bueno, los autores ya van a profundizar mejor, pero la propuesta que traen de entender las articulaciones, de trabajar sobre las articulaciones entre espacios, movimientos, federaciones agrarias de Colombia y el movimiento Vía Campesina, movimiento transnacional en sí, precisamente aporta en estas direcciones. Un tercer eje que remite a las protestas sociales, tanto desde el punto de vista teórico como a partir de referencias empíricas, recuperando la noción de protesta social, trabajando sobre la situación de hidroeléctricas y analizando los impactos de la instalación de hidroeléctricas, así como también analizando procesos de movilización cívica a través de redes sociales en el presente, en la actualidad. Ya cerrando, un cuarto eje que aborda más bien los procesos de alianzas y las prácticas de resistencias desplegados en espacios rurales, enfocando la mirada sobre espacios rurales precisamente, pero dedicados al campo, a prácticas educativas en el ámbito rural, trabajos que presentan valiosos trabajos de campo precisamente, inserción en terreno, trabajos que presentan, que analizan durante las últimas 2 décadas. Entonces, insisto con eso de la mirada de conjunto. Me está avisando que el internet está inestable. Ya el último de los ejes, entonces, trabaja sobre, se presentan artículos que trabajan sobre las cuestiones vitales del desenvolvimiento del capitalismo actual en América Latina, como es la dimensión de la energía y el análisis sobre los parques eólicos, y los impactos de los parques eólicos, en el caso de México en particular, es uno de esos artículos, y justo, pero inserto ahora eso en una reflexión actualizada y más abarcativa que vincula con cómo vincula la construcción del gusto, la construcción social del gusto, con los problemas del derecho a la alimentación nutritiva y saludable en cuanto a la desigualdad que existe, traídas por la industria alimenticia en los países de América Latina, ¿no? El incremento de la desigualdad en el derecho a la alimentación. Quiero dar con esto un panorama general, muy rápido, del contenido del dossier, para bueno, situar algunos de los ejes, pero tal vez, Verónica, si querés complementar y podamos ya pasar. Bueno, gracias Miguel, buenas tardes a todas, a todos, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a coordinar este dossier de temas sociológicos, una revista que desde el Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina queremos mucho, que la seguimos desde hace mucho tiempo, que siempre nos trae buenos textos para nutrir nuestras visiones y nuestras investigaciones. Quisiera agradecer a todo el personal de la revista, también a las autoridades de la universidad, que permiten que semejante proyecto editorial se lleve a cabo. Realmente las revistas son una empresa de mucho esfuerzo para llevar a cabo, implica el trabajo de muchas personas, entonces celebramos que haya una apuesta en ese sentido. También decir que es un placer compartir este panel hoy a la tarde con las queridas
autoras que van a presentar sus trabajos, y que, como dijo Diosnara y reiteró Miguel, son parte de un dossier muy grande, con muchas contribuciones, y otras tantas que quedaron afuera, porque también hay que decir que cuando abrimos la convocatoria recibimos muchísimas contribuciones, que fue muy ardua la tarea de seleccionar cuáles podían quedar en el dossier, no tanto por supuesto que mirábamos la calidad de los resultados, pero también teníamos que prestar atención a los diálogos que hubiera entre esos artículos. Entonces la tarea fue realmente grande. Una de las cuestiones que siempre señalamos cuando hablamos de sociología histórica de América Latina, sociología histórica comparada, es la necesidad de contar con estudios de caso, con estudios documentados que puedan nutrir esas miradas comparativas de largo aliento y de larga duración. Si no tenemos trabajos que den cuenta de una historia en un sentido más convencional, si se quiere, un trabajo de archivo, caso único, donde los niveles micro estén abordados y profundizados, es muy difícil hacer sociología histórica. Generalmente los trabajos de sociología histórica parten de la base de que ya hay estudios primarios, estudios con fuentes primarias hechos previamente, y a partir de allí realizar la comparación. La comparación, además, es una tarea que implica a la sociología y a la historia en sus mainstream. De la historia toma esa vocación por la narración por un relato acerca de un fenómeno que, compuesto de acontecimientos, puede dar cuenta de una coyuntura, puede dar cuenta también de sus condicionamientos estructurales, pero que fundamentalmente está abordado en su carácter de caso único e irrepetible, en su carácter de singularidad. Para poder llevar a cabo una comparación, entonces tenemos que contar con esas singularidades y esos trabajos documentados sobre las singularidades, pero también tenemos que tener una visión teórica, una herramienta conceptual, abarcativa, de vocación generalizante, que nos permita justamente medir los diferentes casos a partir de una vara común, que es la que nos permite la comparación. En ese sentido, viene a la sociología histórica en auxilio la sociología en su vocación más universalista, en su vocación más generalizante. Siempre estoy hablando de estereotipos, ¿no? De disciplinas. Sabemos que hoy la interdisciplina, la hibridación de disciplinas hace que la historia y la sociología sean algo mucho más amplio de lo que acabo de caricaturizar, pero lo hice a fines de poner de manifiesto que tanto teoría como teoría social como historiografía son necesarias para llevar adelante esas visiones muy propias de la sociología histórica comparada, de larga duración, que es en definitiva la senda por la que mayormente han transcurrido mis trabajos, y donde también se ha formado Miguel. Es un placer para mí trabajar con Miguel también en este dossier. Miguel fue alumno de la materia que yo dicto todavía en la carrera de sociología, lo acompañé en su formación en un buen trecho. Miguel hoy es doctor, tiene un vuelo propio, ha tenido un desempeño en diferentes estancias, en diferentes países, que le ha dado una visión de América Latina que para mí es un orgullo y un placer también estar juntos coordinando el trabajo. Así que no quiero tomar más tiempo para que las autoras y autores puedan presentar sus trabajos. Diosnara, te devuelvo la palabra entonces, y muchísimas gracias otra vez. Gracias, Verónica, y muchas gracias, Miguel. Bueno, teníamos ya un orden planificado. María Paula, ¿estás? Bueno, sí, ahí le doy la palabra a María Paula, entonces, justamente,
que presenta, no habíamos acordado que iba a estar presentando el número en línea, y no lo hice, pero ahora en la medida en que vayan pasando los artículos, justamente iré presentando también la pantalla en línea para que vayan viendo. María Paula justamente presenta su artículo Elementos para una genealogía del movimiento neoliberal en Argentina, de intelectuales, políticos y empresarios. Así que le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diosnara. Muchas gracias a todo el equipo editorial de la revista. La verdad que fue un placer el trabajo realizado, tanto bueno por las sugerencias recibidas por los evaluadores, como también por el trabajo de las correctoras de estilo. Bueno, nada. Y además, y quisiera agradecer también esta reunión que han convocado, y bueno, la invitación sobre todo a ella misma. Me parece que, bueno, justamente tal vez en relación a la temática que nos convoca, el neoliberalismo y sus resistencias, me parece que, bueno, es parte, digamos, frente a esa atomización que hay de las relaciones, bueno, aunque sea como excusa de esta reunión, y sobre todo si es en personas que se preocupan al respecto. Así que bueno, celebro la publicación y celebro este encuentro que aunque sea a la distancia podemos tener hoy. Cuando, bueno, Juan nos invitó a hacer la presentación de nuestros artículos, yo le consulté y le dije a Juan Morales, al doctor Juan Morales, bueno, ¿qué se espera de la presentación? Y él me dijo, bueno, te hago algunas sugerencias si te interesan para la misma. Y yo tomé esas sugerencias tal como él me las dijo, porque me parecieron, la verdad, que muy, muy pertinentes, muy estructurantes. Entonces él me decía, vos podrías empezar tu exposición hablando sobre cuáles son las motivaciones de estudiar las raíces del neoliberalismo en Argentina. Después hablar de los antecedentes históricos que aportan el artículo y finalmente cerrar con las líneas de continuidad hacia el presente. Entonces yo tomé al pie de la letra su sugerencia y voy a ordenar mi exposición en relación a estas tres preguntas. Justamente el artículo que trabajo yo trabaja esto de tratar de rastrear los momentos iniciales del arribo del neoliberalismo, de la corriente neoliberal en Argentina, y en relación a la motivación aquello que tracciona, digamos, mi investigación, digo que mi preocupación es una preocupación por el presente, digamos. Me preocupa entender cómo es que la comunidad en la que estamos viviendo fue tenida en consideraciones tan individualistas. ¿Por qué, en todo caso, medidas gubernamentales destinadas a saldar diferencias sociales o condiciones de empobrecimiento en ciertos sectores sociales o medidas de redistribución progresiva del ingreso uno puede ver en cierta opinión pública, son rechazadas con mucha fuerza por algunos sectores? Esa es la preocupación, digamos, que en todo caso está traccionando mi investigación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue que nos volvimos esto? ¿Cómo es que nos volvimos tan individualistas? ¿Cómo fue que pasamos de tener, en todo caso, pienso, una juventud que estaba dispuesta, o que en muchos casos dio la vida en pos de una sociedad más justa, más humana, más amorosa, a ser una sociedad que reivindica de manera masiva, no siempre, pero en cierto sector importante de la sociedad, el individualismo? Me pregunto en todo caso, ¿cómo es esto que somos? ¿Cómo es que somos esto que somos? ¿Cuáles son en todo caso las condiciones de posibilidad que seamos esto y no otra cosa? Una pregunta que no es mía, digamos, que en realidad es una pregunta que la formula Michel Foucault para construir su arqueología. Entonces, para dar esta respuesta a esa pregunta, cómo es que nos hemos constituido en esto que somos, Michel Foucault nos va a proponer mirar a nuestro pasado, mirar las distintas capas arqueológicas que nos permiten, que nos constituyen, que en alguna forma nos permiten entender
por qué somos esto que somos y no otra cosa. En ese caso, entonces, mi preocupación general es una preocupación por el presente, por responder, pero para responder a esto uno tiene que ir al pasado, mirar esas cartas arqueológicas y hacer un trabajo documental, como también reivindica, nos contaba Verónica, la sociología histórica. Claro que yo en este artículo no voy a dar respuesta a eso, pero es, en todo caso, la pregunta que tracciona las investigaciones que yo realizo. Entonces, esto me lleva, en todo caso, a mí a mirar emergencias anteriores del neoliberalismo en Argentina, los distintos arribos que esta corriente de pensamiento ha tenido, y esta corriente política y de acción ha tenido, me lleva a mirar cómo es que ellos han construido hegemonía, cómo ellos han conseguido, a través de qué procesos alcanzar esa hegemonía, cómo han conseguido instaurar determinado sentido común, qué tácticas han implementado para eso. Entonces, y en términos propios, más nuestros, cómo lograron teñir el sentir y pensar latinoamericano. Son preguntas que, claro, que son movilizadoras, que no es que yo en el artículo voy a dar respuesta acabada a eso, pero bueno, es lo que en todo caso me moviliza a hacer ese rastreo documental en el que trabajo en el artículo. Entonces, esto me hace ir al pasado y me hace ir a la segunda pregunta que Juan me proponía, que es ¿qué antecedentes históricos aporta el artículo? ¿Qué antecedentes históricos concretos yo miro en la investigación? Entonces voy a marcar algunos que están en el artículo, y en tal sentido, como elementos centrales, yo debería decir en primer lugar que yo lo que estudio fundamentalmente es el arribo de la sociedad Montpellerín a la Argentina, tanto la conformación de la sociedad Montpellerín como el coloquio Walter Lippmann son momentos organizacionales centrales del movimiento neoliberal, fenómenos que han sido estudiados por otros autores como, bueno, Perry Anderson, David Harvey, François Denord, Michel Foucault, bueno, encuentran en esos como instancias, acontecimientos importantes en la conformación del movimiento neoliberal. Entonces yo lo que hago es ver cómo llega eso a Argentina, y entonces veo que tanto la sociedad Montpellerín como la Escuela Austríaca de Economía, que es una de las escuelas centrales dentro de este movimiento, entienden que si el comunismo y el estado de bienestar se han expandido en el globo y en Europa, bueno, y después en el resto del mundo, es porque se ha difundido determinadas formas de interpretar la realidad. Ese es el diagnóstico que ellos tienen. ¿Por qué se difundió el comunismo? Bueno, el comunismo se difunde a partir de porque se han difundido determinadas formas de interpretar la realidad y la historia. Por ejemplo, el marxismo, ¿no? Como caso. Entonces, ¿qué hay que hacer para ellos, para enfrentarse a estas opciones organizativas? Lo que hay que hacer es elaborar y difundir una nueva interpretación, una interpretación que critique a las interpretaciones a las cuales se oponen, y por otro lado que reivindique, digamos, el orden social capitalista, que reivindique entonces el mercado, que reivindique el capitalismo, que reivindique el individualismo, de forma de garantizar entonces este orden social que ellos quieren imponer. Entonces, para hacer esto, para garantizar ese orden social que se pretende imponer, hay que convencer tanto a la población como a los gobernantes. Entonces, no solo va a haber que ocupar cargos estatales que permitan intervenir en el devenir de las sociedades, sino que hay que influir en la población en su conjunto. Hay que influir sobre
o sea, en la construcción de hegemonía que influir en la construcción de sentido común. Entonces, para eso hay que introducirse en los medios de comunicación, hay que introducirse en las universidades, en tanto el saber científico tiene un valor de verdad, una fuerza de verdad, una fuerza política de verdad, en la actualidad, como en la modernidad, como lo tenía la palabra religiosa en la Edad Media. Entonces, ¿qué datos concretos históricos recojo yo en el artículo? Yo concretamente, en el artículo retomo la conexión de Beneas Lynch, específicamente con Hayek, que es un líder fundador de esta sociedad, que, bueno, eso se conocen en los años 50 en la Universidad de Chicago. Beneas Lynch, en ese sentido, y en función a esta estrategia, va a crear un centro de difusión en Argentina, que se llama el Centro de Difusión de la Economía Libre, con objeto de difundir este entramado discursivo en el espacio local. Lo va a hacer a través de republicaciones de artículos, pero también lo va a hacer a través de publicaciones en medios de prensa local como el Diario La Prensa. Va a traer a conferencistas a la Argentina. Beneas Lynch es un empresario, es miembro funcionario de la Revolución Libertadora, que dio el golpe de Estado que toma como inicio el bombardeo de la Plaza de Mayo en Argentina. Él va a conocer entonces a Hayek en la Escuela de Chicago en el año 1950, esto es a 2 años de fundar la Sociedad Montpellerín, en Chicago. Beneas Lynch va a traer a la Argentina a Hayek, lo va a contactar con Eugenio Aramburu en el año 56, Hayek se va a entrevistar con Aramburu, en el año 77 lo va a volver a traer y lo va a dar una charla Hayek específicamente en la Bolsa de Valores en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cuestión importante me parece a mí resaltar, porque el quiebre de la dictadura de los 70 en Argentina supuso el pasaje del modelo sustitutivo de importaciones a un modelo de valorización financiera, un modelo que algunos autores entienden que al dar peso a la industria daba lugar a ciertos movimientos obreros, a la fortaleza de ciertos movimientos obreros, que dieron lugar en Argentina movimientos como el Cordobazo y otros movimientos sociales, movimientos a los cuales se necesita partir, pero para partir es necesario cambiar no solo la estructura económica, la estructura social y la estructura económica para poder terminar con eso. Y eso significó en Argentina el pasaje, del modelo de sustitución de importaciones al modelo de valorización financiera, y en ese sentido me parece importante ese lugar donde va a estar, y ahí a partir de eso la Bolsa de Comercio va a empezar a hacer publicaciones también de este estilo, o de este movimiento. También ellos van a fundar el ESIADE, y lo van a hacer otra institución distinta pero también destinada a difusión de ideas, también con ciertos financiamientos de empresarios que participan en la Bolsa de Comercio y que también se han enriquecido en el proceso de dictadura y han formado parte de la gerencia del Banco Nación y destinado. Entonces uno puede pensar si no han destinado, o sea, si en todo caso esos empresarios no han financiado incluso con dinero estatal a este tipo de instituciones dedicadas a este tipo de batallas políticas. Pero bueno, así como datos concretos de vinculación concreta que me gustaría rescatar de los que trabajo ahí. Y finalmente Juan me proponía hacer un enlace hacia el presente, un enlace hacia los puntos de continuidad que encontramos con el presente. En ese caso, entonces, tenemos que decir que este tipo de instituciones continúan con igual intención, con igual estrategia, publicando tanto
haciendo publicaciones propias, haciendo procesos de formación de sectores empresarios y también publicando en medios de comunicación masiva como Diario La Nación. Dentro del movimiento, un caso concreto actual que me interesaría remarcar es el caso, por ejemplo, del premio que le otorga la Fundación Libertad en el año 2015 a Jorge Lanata. La Fundación Libertad es la fundación que organiza la reunión de la Sociedad Montpellerín en Argentina en el año 2011. Y esta misma fundación que organiza la reunión en Argentina que hace la sociedad en el año 2011 es la que le va a dar el premio a la libertad a Jorge Lanata en el año 2015. Un premio justo después de que haya alcanzado el poder, o sea, el ascenso de la presidencia Mauricio Macri. Mauricio Macri va a estar en esa escena y va a homenajear también a Jorge Lanata. Y me interesaría rescatar que el macrismo significó en Argentina el ascenso del neoliberalismo por la vía democrática. Entonces, si había que convencer a la población, si la estrategia que está de construcción de hegemonía, que este movimiento se había planteado de alguna manera, se consolida y alcanza. Y como vuelta a la actualidad, me interesaría remarcar todas estas cuestiones que se habla actualmente sobre la posverdad, las fake news, que uno lo puede encontrar en la propia sociedad, en sus orígenes. ¿Por qué? Porque justamente como estrategia política, ellos se plantean la cuestión de influir sobre la interpretación de la realidad. No importa si esa interpretación es verdadera o falsa, sino que tengo que hacerla, difundirla, para, en todo caso, tener alguna influencia sobre el devenir de la historia. Bueno, esa sería mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Paula. Hola, bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento y felicitaciones a la revista Temas Sociológicos, a todo el equipo de trabajo, a Verónica y a Miguel por el trabajo, y a las autoras y autores que están aquí presentes, porque me da mucho gusto verlas en la distancia. Decíamos en la antesala que estos son los Zoom que vale la pena. Estos Zoom sí, a estos hay que sumarse. Y bueno, a las personas que van a ver en algún momento esta transmisión, gracias también por su atención. Bueno, la verdad es que Juan tuvo acierto no solo para elegir los coordinadores del dossier, sino el orden de la exposición de esta presentación. Porque lo que nos adelantó Paula sobre su trabajo, que es muy interesante, aunque no parezca, tiene un montón de conexiones con un trabajo mucho más específico que he hecho yo. El título de mi trabajo en este dossier es Think Tanks de Derecha y Discursos de Género en Chile. Y tiene una conexión con lo que dijo Paula de Buring, porque efectivamente los think tanks chilenos que yo analicé, que fueron básicamente 3, ya voy a especificar cuáles, parten de estas ideas de Hayek y Fisher, de que hay que librar una batalla de ideas contra el comunismo y el progresismo. Y los think tanks tienen un lugar muy importante justamente en cómo se producen discursos en torno a esto. Dentro de las motivaciones, ahí me voy a copiar de Paula, por la sugerencia de Juan, dentro de las motivaciones para escribir este artículo, en el año 2019, llegó a mis manos este libro, a ver si mi cámara permite ver eso. Este libro se llama Los hombres me explican cosas. Los hombres me explican cosas es un ensayo escrito por una feminista californiana hace ya unos cuantos años, se editó en español recién en el año 2018, 2019. Por esa época estábamos pensando con otras investigadoras estas cuestiones vinculadas al género. Si hoy yo tuviera que rebautizar mi artículo, lo denominaría Los think tanks de derecha me explican cosas. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, en este artículo a mí lo que me ha interesado es ver por qué estas organizaciones en Chile, 3 fundamentalmente, Libertad y Desarrollo, Fundación para el Progreso y Avanza Chile, que tradicionalmente dedicaban toda su batería argumentativa a temas de la economía, la política y la seguridad, empezaron a incorporar tópicos del feminismo o de la agenda feminista dentro de sus discursos y dentro de sus intervenciones públicas.
Entonces yo dije, qué raro un think tank como Fundación para el Progreso hablando del feminismo científico. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué pasa con Avanza Chile, que es el think tank de Piñera, básicamente, que está también hablando de una agenda mujer? Algo ha pasado. ¿Dejaron de ser de derecha? Bueno, así que hay 3 preguntas que orientan la escritura de mi artículo y que son estas. ¿Cómo entender la creciente incorporación de tópicos del feminismo dentro de la agenda de los think tanks de la derecha chilena? ¿Cuáles son los temas que seleccionan dentro de esta enorme agenda? ¿Y cuáles son los referentes conceptuales del feminismo que ellos retoman en la producción de discursos? Y finalmente, y acá está la conexión con el trabajo de Paula de Buren, ¿cómo se insertan estos tópicos del feminismo retomados por los think tanks en el objetivo mayor de librar una guerra cultural contra la izquierda y el progresismo en Chile? Bien, partimos entonces de una hipótesis, y es que efectivamente los think tanks de derecha vienen dedicando una buena parte de su batería argumental a producir discursos sobre tópicos de la agenda feminista en la idea de dotar a los sectores que representan, ¿no?, de guiones persuasivos y polémicos con una alta capacidad de impacto en la opinión pública. Y esto es interesante porque nosotros veníamos de una concepción cuasi científica de los think tanks y nos encontramos que si de lo que se trata es de producir discursos de alto impacto, persuasión, pues acá estamos más cerca de la posverdad y las fake news de las que nos hablaba Paula. Este desplazamiento, ¿no?, hacia este tipo de temas del feminismo se inserta entonces en esa idea mayor de librar una guerra cultural. ¿Y en qué momento ocurre esta guerra cultural? Bueno, justamente en un momento en el que la sociedad chilena está atravesando un proceso marcado por el conflicto social y una demanda creciente de parte de todos los sectores sociales, ¿no? Una enorme movilización social. Y justamente en ese contexto de movilización social es que empiezan a emerger estos discursos sobre el género, con unas comillas muy grandes. Entonces, lo interesante de ver en este caso es que el lenguaje no es únicamente un medio para expresar, para reflejar nuestras ideas, sino que es un factor que participa, que tiene injerencia en la constitución de la realidad, ¿no? Decía Paula, hay que difundir determinadas formas de interpretar la realidad. En ese sentido, lo discursivo es un modo de acción. Los discursos son observables, constituyen una base empírica a partir de la cual se construye, pero también se conoce la realidad. Dicho esto, entonces, a mí me interesaba ver, agrupar toda una masa de discursos, porque fueron muchos, en redes sociales, en conferencias que dan los seniors o los integrantes de estos 3 think tanks, pero también columnas de prensa, pero también informes, ¿no?, producidos por cada uno de los think tanks y demás. Me interesó toda esa masa discursiva, agruparla en torno a 3 nudos críticos que ha identificado la agenda de justicia de Nancy Fraser, ¿no? Nancy Fraser analiza la justicia en torno a 3 cuestiones: la redistribución económica, la representación política y el reconocimiento simbólico, ¿no?, tanto de las mujeres como de las disidencias sexogenéricas. Entonces yo dije, a ver, de esto que vienen produciendo discursivamente los think tanks, ¿qué dicen que vaya encaminado hacia la redistribución económica para tener un acceso equitativo entre los géneros? ¿Qué dicen sobre la representación política? ¿Qué dicen en torno al reconocimiento simbólico? Y bueno, quizás con esto yo voy a spoilear mi artículo, o quizás no, quizás les interese saber cómo llegué yo a estas conclusiones. Yo empiezo haciendo primero una caracterización más bien densa de cada uno de estos think tanks, porque si bien son de derecha, hay derechas de derechas. Esto ya lo hemos trabajado en grupos de investigación a los que pertenecemos aquí varios autores, donde sabemos, bueno, que una derecha no es igual a otra, no son idénticas. Pero también hay think tanks de think tanks. No todos los think tanks son iguales.
Entonces, lo que yo he hecho en la primera parte del artículo es básicamente hacer una caracterización densa de libertad y desarrollo, de Fundación para el Progreso y de Alianza Chile, estos tres think tanks, dando cuenta de cuál es su perfil en términos político-ideológicos, pero también cuál es su perfil dentro de clasificaciones que ya son conocidas en la teoría sociológica sobre el tipo de think tanks, las modalidades de think tanks. Entonces, mientras que Libertad y Desarrollo es un think tank con un perfil liberal conservador que se orienta más bien a la asesoría en políticas públicas según demanda, esto nos permite clasificarlo como un instituto de investigación bajo contrato, ¿no? Esto según una clasificación ya clásica que es la de Beaver. Fundación para el Progreso, por su parte, es un centro de estudios libertariano, que es de reciente creación, mucho más reciente que la de Libertad y Desarrollo, y que enfoca su trabajo en la formación de jóvenes bajo este sistema de ideas libertarias, pero que además tiene un énfasis explícito en la guerra cultural contra el progresismo y la izquierda, ¿no? En ese sentido, según la clasificación de Beaver, podemos catalogarlo como un centro militante. Finalmente, Avanza Chile tiene una tendencia liberal centrista, y esto tiene que ver básicamente con las necesidades de acomodarse y correrse al centro que ha tenido el piñerismo. Es un think tank cuya creación obedece a la necesidad de realineamiento de los expertos y cuadros de la coalición de Sebastián Piñera, que lo acompañaron en las elecciones de 2018. En ese sentido, según la clasificación de Beaver, hablamos de un think tank organizado en torno a un partido político que es Chile Vamos. Bien, no sé si spoilear el final que encontré o que no. No sé qué dice Juan. Yo les recomendaría que lo lean porque aquí analizamos informes, columnas, apariciones en medios, básicamente para ver cómo la derecha chilena a través de los tanques de pensamiento busca reposicionarse en el mercado de ideas, cómo estos think tanks se han convertido en lugares de producción y resonancia de enunciados, que buscan dar la apariencia de cientificidad, Yo descubrí, gracias a Axel Kaiser de la Fundación para el Progreso, al feminismo científico. No lo conocía. Así que, bueno, yo las y los invito a que lean no solo este artículo, sino todos los que están contenidos en este jugoso dossier. Y en cuanto a las líneas de continuidad, bueno, esto se escribió entre 2019 y 2020, seguramente mucha más masa discursiva que se ha producido y que habría que incorporar en estas reflexiones. Y bueno, seguramente después de escuchar a quienes van a seguir a continuación mío y de leer todo el dossier, seguramente muchas de estas cuestiones van a ampliarse y a profundizarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Le doy entonces la palabra a Julián Londoño y Carolina Cepeda, quienes justamente conforman y nos aportan dentro de este número con su artículo Las articulaciones globales del campo colombiano, FENSUAGRO, el Coordinador Nacional Agrario y la Vía Campesina. Ahí le doy la palabra a Carolina y Julián. Gracias, Yosnara. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a Verónica y a Miguel pues, por coordinar este número y muchas gracias a Juan por la invitación. Para este evento me parece un evento muy bonito, la verdad, porque ciertamente el número recoge trabajos que son muy pertinentes para lo que estamos viviendo en América Latina hoy. Uno a veces pensaría que hablar de resistencias contra el neoliberalismo es un tema como muy de los 90, pero tristemente sigue muy vigente. Y este neoliberalismo pues se ha profundizado muchísimo más en nuestros países y ha tomado unas formas que en el marco de la pandemia no nos imaginamos que podía llegar a tomar. Entonces yo creo que esta reflexión y que estemos aquí reunidos hablando sobre esto pues es muy pertinente y muy importante. Entonces, bueno, pues quiero agradecer fundamentalmente por eso. También quiero agradecer a Natalia y a todo el equipo editorial que pues nos ayudó muchísimo para que el artículo fuera mejor de lo que ya era en su momento. Por supuesto, los comentarios de los pares pues también fueron supremamente importantes en este aspecto.
Entonces, yo no me voy a demorar mucho porque quiero que Julián, mi coautor, haga una presentación mucho más exhaustiva del trabajo que hicimos, pero pues quiero introducir simplemente varias cosas. El porqué de este artículo creo que es la parte más bonita del trabajo. Este trabajo se hizo en el marco de un grupo de estudios que construimos en la Universidad Javeriana en el Departamento de Relaciones Internacionales con Julián y otros estudiantes que en ese momento estaban haciendo su trabajo de grado. Y fue muy bonito porque logramos coincidir alrededor precisamente de las temáticas de resistencias contra el neoliberalismo en Colombia y en Bolivia fundamentalmente, y empezamos a encontrar una serie de intereses comunes. Empezamos a explorar marcos conceptuales similares y de allí logramos la construcción de un marco analítico desde la teoría crítica neo-gramsciana en relaciones internacionales, el trabajo un poco que hace Robert Cox, Stephen Gill, y que nos permite entender en relaciones internacionales trabajar movimientos sociales no es tan fácil ni tan común, pero desde estas perspectivas se logra hacer y se logra ver cuál es la pertinencia de trabajar estos temas, pero no solamente de trabajarlos, sino se logra ver de manera muy, pues como muy minuciosa cómo los movimientos sociales contribuyen a la construcción política internacional, ¿sí? Cómo contribuyen a través de la construcción de agendas, cómo lo contribuyen a través de la innovación de repertorios de lucha social. Y aquí entonces viene la pregunta importante que nos hicimos en este trabajo. En este trabajo con Julián nos preguntamos por los vínculos que podía haber entre movimientos locales y movimientos globales y cómo se construyen esos vínculos discursivos, pero pues sobre todo cómo se construyen esos vínculos en la práctica, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en los movimientos transnacionales y los movimientos locales, nos imaginamos como que, no sé, hay como una especie de inscripción donde el movimiento local va y se registra con el movimiento transnacional y pues esto ciertamente es mucho más fluido que eso. Se da de manera discursiva claramente, pero también se da de manera muchísimo más práctica en el día a día y en la vida de los movimientos. Entonces empezamos a indagar por el vínculo que podía haber entre la vía campesina y dos movimientos campesinos en Colombia que son muy importantes para entender la lucha por la tierra en el país, que son FENSUAGRO y el Coordinador Nacional Agrario. Y este trabajo creo que tiene un valor muy importante, y no voy a ahondar mucho en esto, pero sí quiero decirlo, en la medida en que nos permita entender la problemática de la tierra, ¿no? La problemática de la tierra en América Latina pues es bastante fuerte, pero en Colombia lo es con una fuerza muchísimo más, tiene unas particularidades, está muy asociada al conflicto armado colombiano y esa problemática de la tierra va cambiando, ¿no? Entonces, en un momento hablamos de la propiedad de la tierra, del despojo, pero también cuando hablamos de la tierra estamos hablando de otros temas como la relación que se entabla entre las comunidades y el territorio, pero también hablamos de la manera, también hablamos, por ejemplo, de otros aspectos como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, y todo esto empieza a tejerse dentro de una agenda de estos dos movimientos que obviamente coincide y alimenta de cierta manera la agenda de la vía campesina y se nutre de lo que pasa en la vía campesina también para sus agendas locales. Entonces, a partir de eso, se diseñó todo un trabajo donde Julián pues ciertamente es el creador de todo esto, es quien hace el trabajo de campo, y aquí empezamos a encontrar una serie de elementos que van a ser muy interesantes para el análisis de movimientos globales, pero también para el análisis y la comprensión de movimientos locales, también para entender un poco que los movimientos locales, si bien su trabajo se palpa en el día a día y en la vida cotidiana de esas comunidades, tiene un impacto grandísimo también en la manera como se configuran las agendas y cómo se construyen propuestas alternativas que desbordan los límites de lo local y que a veces también desbordan los límites de lo nacional. Entonces, pues dicho eso, Julián, te cedo la palabra para que sigas ahondando un poco más en el artículo. Julián. No se escucha, Julián. Tal vez sin el audífono, ahí te resulte. Sí, Diosnara también, si se saca el audífono y prueba con el computador directo, puede que funcione. Sí, eso Julián, desenchufa el audífono, por favor.
Ahí está silenciado, tienes que desilenciar y desenchufar el audífono del equipo. No, no se escucha. Puedes escribirnos en el chat también, mientras vemos cómo solucionar. Mientras, Carolina, si quieres adelantar algún aspecto que haya quedado de la presentación mientras Julián... Sí, bueno, si quieren, mientras Julián resuelve el tema con los audífonos, que yo creo que es eso, Julián, es que a veces el micrófono no funciona, el de manos libres no funciona cuando uno se conecta, entonces si quieres intenta desenchufándolo y conectando, hablando directamente al micrófono. Y cuando quieras me interrumpes, no te preocupes, yo pues voy a empezar simplemente presentando un poco el marco conceptual desde el que trabajamos, que aquí lo que hicimos fue... usar el marco de la escuela neogramsciana, que nos permite, como decía hace un momento, pues entender que las dinámicas de la construcción del orden social y del orden global no se dan únicamente a partir del rol que tienen los estados o las corporaciones transnacionales, sino también destaca o permite entender el rol que tienen los movimientos sociales y pues en este caso los movimientos locales y los movimientos globales. Ese marco lo complementamos con un marco sobre movimientos sociales y sobre internacionalización de movimientos sociales, donde encontramos que la lucha contra el neoliberalismo ciertamente se vuelve un tema central en todo el ejercicio de la resistencia, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿ya estás? Creo que sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Entonces, si quieres, retómalo tú ahora. Dale, tranquila. Voy a conectar entonces el audio desde el celular y voy a seguir ahí con la cámara desde el computador para que me vean. ¿Listo? Eso, Perfecto. gracias. Bueno, pero no, si quieres terminar la idea y ya yo arranco como un poco de dónde surgió la idea del artículo. Dale. Listo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner a dialogar un poco la literatura sobre movimientos sociales y la literatura en relaciones internacionales. ¿Para qué? Pues para poder tener un marco que nos permitiera entender las interacciones que se dan entre movimientos locales y movimientos globales, pero también para entender cómo se construyen unos referentes que están más allá simplemente de la reivindicación material, sino que también tienen una dimensión simbólica, como es la lucha contra el neoliberalismo, y cómo la lucha contra el neoliberalismo y el neoliberalismo se van a entender de maneras distintas dependiendo de los contextos puntuales donde que estemos tomando como referencia. Entonces, de allí la importancia de entender esa interacción permanente entre lo local y lo global, no solamente en el ejercicio de la resistencia, sino también en la manera como se construyen los discursos y cómo se implementan las políticas neoliberales. Creo que en la presentación de Paula y Paola podíamos ver un poco que el neoliberalismo, a pesar de que es esa gran etiqueta, no tiene una única forma de manifestarse, sino que se va a manifestar de maneras muy distintas, y los tres artículos, incluyo aquí nuestro artículo, permiten ver o permiten palpar eso de alguna manera. Y ahí ya sigues tú, Julián. Sí, exactamente, Caro, gracias. Bueno, ese es como un poco el trasfondo conceptual y la forma teórica en que lo abordamos, incluso más desde lo que, como decía Carolina, desde la ciencia política y de relaciones internacionales, que nosotros acá, digamos, no tenemos de entrada que tan sociológico como la mayoría de artículos acá, pero sí encontramos unos puentes y unos vasos comunicantes también entre las formas de abordar este concepto del neoliberalismo y unos aportes también de las disciplinas, ¿no? Entonces partimos también de ver cómo hay unos grandes procesos de transnacionalización, obviamente, de las dinámicas políticas, económicas, de globalización en general, que van desde lo cultural, desde lo político y económico, pero también llegan hasta lo individual y lo subjetivo, donde ya pues entra toda la concepción del neoliberalismo y sus consecuencias dentro de lo local. Entonces vemos como también, a pesar de que existe toda esta estructura histórica, digamos, que viene también desde los 90s, paralelamente esto crea unas estructuras de oportunidad política, como lo llama Sidney Tarrow, para también la misma resistencia, como lo decía en la presentación Miguel.
todos estos procesos neoliberales crean también al mismo tiempo unos procesos de resistencia y que están aprovechando estas dinámicas de transnacionalización para también ser transnacionales. Y ahí es donde vemos digamos, el accionar concreto de un sector de esta población afectada, que es el campesinado. Y un fenómeno global grande que es la vía campesina, este movimiento social que agrupa en gran mayoría a pues, organizaciones y movimientos campesinos de bastantes países del mundo y dice que pues, cuenta con más de 2 millones de campesinos afiliados a la vía campesina. Y de cómo este fenómeno, o sea, la inquietud que empezó a surgirnos también dentro del grupo de trabajo era cómo esto se está viendo reflejado en Colombia. Están haciendo parte de los grupos campesinos de estas dinámicas de articulación global, qué están aprendiendo, qué están aportando, qué están sacando de estos, pues sí, como de estos procesos de articulación también que se están presentando en estas últimas décadas y sobre todo a partir de estos últimos años, del 2009-2010, donde se consolida un poco más las alianzas, ¿sí? Entonces, esto nos ha, digamos, implicado ver la forma, ver este fenómeno desde una forma muy integral de la movilización, ¿no? No solo, como lo decía Carolina, desde cómo interpretan el mundo, sino también desde temas más prácticos de cómo se están organizando políticamente estos movimientos, cómo se están nutriendo sus repertorios de acción colectiva. Y esto nos hace, pues nos pone también en la necesidad de ver a la movilización campesina y a la acción colectiva de estos grupos desde un enfoque, desde lo identitario, desde lo institucional y lo organizativo, y también desde sus capacidades materiales, desde sus recursos, de lo que tienen, y de cómo en estos tres niveles se empieza a nutrir el mismo movimiento en el momento en que se articula globalmente, ¿sí? Entonces ya como ya lo mencionó Carolina, nuestro enfoque de estudio fue en los dos grandes movimientos campesinos colombianos que inicialmente se articularon con la vía campesina, que son por un lado FENSUAGRO, que es una organización que viene desde los años 70 en respuesta a, digamos, a las contrarreformas agrarias que ha habido constantemente en Colombia, y que nace en los años 70, después ya en los años 80 se une a movimientos sindicales un poco más grandes y se enmarca dentro de luchas obreras y populares más grandes en Colombia, pero sigue siendo pues su centro, o sea, el FENSUAGRO sigue siendo la parte campesina dentro del sindicato, ¿no? Y por el otro lado está el Coordinador Nacional Agrario, que ya es un movimiento campesino que surge en el contexto de los años 90, ya cuando se empiezan a ver las primeras respuestas y protestas y acciones en contra ya de las primeras consecuencias del neoliberalismo que ya se estaban viendo para el año 92-93 en Colombia, y ahí es donde surge este Coordinador Nacional Agrario, no tanto como desde el tema de la reforma agraria, que ha sido la gran demanda en Colombia, sino más desde el arraigo al territorio y la territorialidad, que ha sido su gran demanda. Entonces también la idea era ver cómo, la idea del artículo era ver cómo las diferentes demandas de estos dos movimientos campesinos también tienen cabida dentro de un movimiento global, y al mismo tiempo cómo logran ver puntos de encuentro en la forma en que están interpretando el mundo y en la forma en cómo deberían actuar frente a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, y también todo esto entendiendo que partimos de una realidad campesina colombiana muy específica, ¿no? Donde las consecuencias del neoliberalismo se unen a todas unas consecuencias de violencia y de conflicto por la tierra estructurales que vienen desde décadas y que hacen digamos, la situación para el campesinado colombiano aún más complicada. Y ya comienza cuando empiezan a llegar, digamos, las políticas neoliberales al campo colombiano, los agronegocios, se acrecientan temas de despojo de tierras, temas de concentración misma de la tierra, y esto también da, digamos, un nuevo aire para las luchas campesinas en Colombia. Entonces, digamos, el trabajo se realizó, como también lo dijo Carolina, con una parte de trabajo de campo en un centro de formación que es el IALA María Cano, es el centro de formación de una de estas organizaciones de FENSUAGRO, es una universidad campesina. Es un espacio donde ellos, gracias al apoyo de la vía campesina, digamos, como del músculo de conocimiento y de capacidades que ya tiene la vía campesina a nivel global,
se apoya para la creación de estas iniciativas, más que todo pedagógicas, formativas para los jóvenes campesinos, y la idea también fue acercarse a estos espacios para ver cómo se están nutriendo los procesos desde adentro, además de todo un trabajo ya más desde las plataformas políticas, de entrevistar a los líderes principales de los movimientos y ver cuáles han sido precisamente pues esos aportes que se han hecho a la lucha campesina en Colombia, mutuamente, ¿no? Entonces, digamos que ya para pasar al final, yo sí voy a hacer algo de spoiler, ¿sí? Y voy a mencionarles como algunos de los hallazgos que encontramos, ¿no? Porque esto suena como una relación muy chévere, pero sí es importante entenderla a profundidad, que fue como también el objetivo de la investigación, ¿no? Ver cómo se desarrolla en el fondo el asunto de cómo el campesino empieza a entenderse también como un agente político, pero un agente político global, ¿sí? Entonces, algunos de los hallazgos que encontramos es, en primer lugar, algo que ya mencionaba Carolina, es la forma en que se revitalizan y se redinamizan estas luchas entre lo global y lo local. Es un diálogo constante, ¿sí? Se crean digamos, unas formas de identificación global de lo que es el campesino, pero también unas formas de antagonismo común, de cuáles son esos como problemas comunes que tiene el campesino, esos agravios comunes que está sufriendo el campesino en todo el mundo, pero también con sus particularidades y se van nutriendo constantemente. Otro hallazgo que es el tema pues de enmarcarse globalmente, ¿no? El enmarcarse globalmente para el campesino a veces puede uno pensar de entrada que puede significar como perder ese factor local, ¿no? Pero hemos encontrado que al contrario, es un proceso que está nutriendo esa visión local de cómo se resiste al neoliberalismo con sus consecuencias específicas y de cómo incluso se le da más fuerza a esas reivindicaciones y a esas luchas. Otro hallazgo muy importante es el tema ya dentro de la vía campesina de su funcionamiento específico, es la flexibilidad y la apertura, que fue como digamos uno de los hallazgos más gratificantes creo yo que vimos dentro de esto, y es como a pesar de que es un movimiento global que trata de establecer unos mínimos comunes del campesinado en el mundo, de todas formas permite cierta flexibilidad en la forma en que el campesino se identifica, en la forma en la que el campesino actúa frente a eso, ¿no? Entonces, digamos, hay una base común de que el campesino son esa persona ligada al territorio, ligada a la tierra, y que aprovecha la tierra como una forma para su sustento alimentario, para la soberanía alimentaria de ellos como campesinos y de la sociedad que depende de ellos. Y de ahí en adelante se nutre ese concepto desde la realidad local de cada organización, y eso permite una flexibilidad grande de cómo se ve al campesinado y de cómo entran dentro de la vida campesina. Sí, y esto me lleva al otro hallazgo que también quería contar, y es que la vía campesina es el movimiento mismo. No sé si hasta donde les he contado se entiende un poco que la vía campesina es como si fuera un ente externo que empieza a dialogar con las organizaciones, pero realmente la vía campesina son las organizaciones mismas, ¿sí? Un ejemplo claro que nos muestra esto es en el 2018 la coordinadora de Fensuagro en Colombia, Nuri Martínez, una líder con la que conversamos, ella también en ese mismo momento estaba siendo la coordinadora latinoamericana para la vía campesina y para la CLOC, que es digamos, su estancia regional en Latinoamérica. Y ella misma es la que hace las veces de la vía campesina, y la vía campesina va de una manera rotativa siendo la misma organización, y eso hace que la forma de identificarse como tal y de apropiarse de las luchas más globales de la vía campesina sea mucho más arraigada, digamos. Y bueno, dentro de eso también otro hallazgo importante que vemos es la forma en la que se identifica o cómo se interpreta más bien digamos, la estructura política global, ¿sí? El contexto político del momento, y eso fue clave tanto para nuestra investigación y es clave también para el mismo movimiento campesino, ¿sí? Estas articulaciones globales que ha tenido le han permitido a los movimientos campesinos ampliar la forma en la que están interpretando el mundo y ampliar la forma en la que están interpretando esas problemáticas que están teniendo, al ver que otros campesinos también las están teniendo y de que hacen parte pues, de algo más grande, ¿no?
Y eso también pues ha hecho que se amplíen sus repertorios, ¿sí? En contraposición, la forma en la que se están identificando hace que generen nuevas acciones, nuevas formas de pedagogía, nuevas metodologías, como les contaba hace un momento con esta universidad campesina, y que logren, digamos, también establecer unos simbolismos comunes del campesinado, incluso a nivel global. ¿Sí? Conmemoraciones, mártires comunes también, y todos unos procesos que los ligan también ya a, como decía ahorita, a entenderse como sujetos políticos desde lo campesino de una manera global. ¿Vale? Entonces, pues sí, a grandes rasgos la conclusión nuestra es que existe de verdad un enmarcamiento dentro de digamos, un movimiento global de lo campesino, en el que entran estos movimientos locales, principalmente a partir de tres cosas: a partir de la forma en la que interpretan el mundo y sus problemáticas, desde la forma en la que se identifican como campesinos, y a partir de la forma en la que se organizan ellos internamente, la organización misma de la plataforma política o de lo que ellos tengan, y de su accionar como repertorio de lucha. Muchas gracias, Julián, y a Carolina, y con ello también agradecer a María Paula, a Paola, y por supuesto a Miguel y Verónica por sus presentaciones. Le voy a dar la palabra por tu intervención y también por recomendarnos ese libro, que en lo personal lo voy a buscar. Muchas gracias por estar. Las abrazo y los abrazo y les pido mil disculpas, y a los que están en Bogotá, cuídense por el paro. Un abrazo. Chau, chau. Gracias y fuerzas, Paola. ¿Alguna otra pregunta? También pueden dejarla en el chat o activar su audio sin ninguna pregunta a las autoras o autores acá presentes. Yo tenía, por favor, una pregunta para Julián y para Carolina, especialmente, aunque bueno, ya me leí su artículo, por supuesto, y me resultó bien interesante. Quería preguntarles, en la investigación que han realizado sobre Fensuagro y la Coordinadora Nacional Agraria, a partir también de la vía campesina, en estas redes que han podido identificar, si hay articulaciones, podríamos decir, con otros países de América Latina, con qué países, y si también tienen vínculos con Chile, con el mundo rural o mundo agrario o territorial aquí en Chile. Esa es un poco mi pregunta, y bueno, y nuevamente agradecerles a todas las invitadas, los invitados, también a Emanuel por su aporte, y a todo el público. Así que nada, muchas gracias. Si les parece, Diosnara, coloco también otra pregunta, aprovecho para colocar otra pregunta para Carolina y Julián, precisamente. Brevemente, a partir justamente de lo que señalaba Juan, de lo que preguntaba Juan, también creo que el artículo de Carolina y Julián tiene una actualidad fenomenal en el contexto de que precisamente estamos ahora, justamente los zapatistas, el movimiento zapatista está lanzando el viaje zapatista, ¿no? Desde hace unos meses viene lanzando las cartas zapatistas y se propone hacer un viaje que ya la semana que viene, el día 3 de mayo, está yendo el barco, zarpando el barco desde Chiapas para Europa, en un plan de visitar todos los continentes para articular con movimientos sociales de abajo y a la izquierda, como dicen, y que además va a ser un viaje íntegramente formado por mujeres y personas trans, y es una cosa bien, bien interesante. Entonces la pregunta era si estaban al tanto de articulaciones, en particular de los movimientos colombianos, en relación con las articulaciones que están manteniendo, ¿no? Con la vía campesina y demás, para aprovechar la instancia para informarnos, nutrirnos con cosas que no son de circular mucho por los medios masivos de comunicación, ¿no? Así es, gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Entonces dejamos las preguntas de Juan y de Miguel para que puedan ser respondidas por las autoras. Gracias. Vale, gracias. Si quieres, voy a responder un poco la primera pregunta, Caro, y tú ahorita respondes también ya a la pregunta de Juan. ¿Listo? Pues no, pues precisamente la vida campesina en este momento tiene un alcance tremendo a nivel global, ¿sí? Y tiene instancias regionales bastante amplias y Latinoamérica es una de las más grandes, de hecho, de las fundadoras incluso. Y tiene de hecho un nombre específico que es en este momento se me pasa, creo que es la CLOC, ¿sí? Que es la instancia regional para Latinoamérica que se enmarca dentro de la vida campesina. Y aquí hacen parte movimientos campesinos, tanto pues los clásicos de Brasil, movimientos sin tierra, movimientos también de Argentina muy fuertes, pero también hay movimientos chilenos, los colombianos empezaron a entrar con más fuerza a partir del 2009 y ahorita en estos últimos años. Sí, también se incluyen grandes movimientos de Centroamérica y de México. Entonces, por supuesto que hay conexiones con los movimientos de países de Latinoamérica, sobre todo. De hecho, ese lazo se da primero mucho más fuerte en lo regional y luego en instancias periódicas pasa a lo global cuando hacen reuniones mundiales, se escogen sedes, bien sea en la India, en Europa o en Indonesia, que también es muy fuerte. Pero con Chile hay bastantes alianzas e incluso específicamente dentro de el IALA María Cano, que es la institución que les digo que hay acá en Cundinamarca, cerca de Bogotá, en Colombia, donde hicimos el trabajo de campo, uno de los profesores que estaba en el momento impartiendo algunas de las clases, más que todo de la parte técnica de la agroecología y esto, era un profesor chileno que entiendo que venía de uno de los movimientos campesinos de Chile, en ese momento no recuerdo cuál, ni recuerdo su nombre, pero hablé un poco con él y él me contó que venía de Chile y viene también de esas alianzas que permite la CLOC de intercambiar también conocimiento entre los movimientos campesinos. Entonces, por supuesto que esas alianzas, y no son alianzas que se ven muy desde lo diplomático, desde lo grande, sino que son movimientos y articulaciones entre países y entre procesos culturales mucho más de fondo y mucho más detalladas que a veces se nos escapan, pero que están sucediendo en el intercambio social y en el intercambio cultural que el mismo campesino está propiciando para su organización. Entonces, es un proceso, es un fenómeno muy profundo que la idea es como ir buscándole esos detalles y era la idea también de nuestro trabajo. Vale, gracias, Julián. Bueno, yo simplemente para complementar un poco la respuesta que da Julián también, y pues yéndome un poco más hacia la pregunta de Miguel, me parece que aquí hay que entender también como varios procesos de articulación global, porque claro, uno tiene como la idea de que los procesos de articulación de movimientos transnacionales siempre se van a materializar en espacios como la Vía Campesina o como en su momento lo fue el Foro Social Mundial o la Alianza Global de los Pueblos o la Alianza Social Continental, y efectivamente esas son unas manifestaciones muy especiales que tienen estas articulaciones de movimientos sociales, pero también uno puede empezar a rastrear el proceso y ya que mencionabas a los zapatistas, Miguel, pues uno puede empezar a rastrear el proceso muchísimo más atrás y darse cuenta que incluso yo diría que incluso un poco antes del levantamiento zapatista del 94 había ya una serie de espacios en América Latina, o sea, ciertamente en el resto del mundo también, pero en América Latina ya se estaban construyendo y se estaban trabajando en muchos lugares en ese tipo de articulaciones que no necesariamente tienen que ver con los espacios físicos y los intercambios y los encuentros de aprendizaje, sino también con la referencia que se tiene de ciertos movimientos. Yo pues he trabajado al margen de este artículo sobre otros movimientos en la región y es muy interesante darse cuenta, por ejemplo, de la referencia que se tiene muchas veces de movimientos desde Bolivia sobre movimientos colombianos sin que necesariamente haya pasado un encuentro físico, ¿no? Sino se tiene la referencia, se sabe que se han conquistado ciertas cosas, lo mismo vale para el caso de los zapatistas, lo mismo vale para el caso del movimiento sin tierra, donde no solamente la articulación se va a dar porque los movimientos se encuentren físicamente en algún momento, sino también porque empieza a jugar bastante la imaginación y empiezan a construirse unas solidaridades que son bien interesantes porque no necesariamente se manifiestan
manifiestan o se hacen explícitas en momentos concretos, sino que son permanentes y son como un poco más fluidas. Y ahora que preguntabas también por el caso de intercambios entre Chile y Colombia, algo que es muy interesante es ver los momentos de movilización que vivimos Chile y Colombia, ¿sí? Chile y Colombia 2019, pues una efervescencia de movilización social que en ambos países decimos nunca la habíamos visto, pero es mentira, sí la habíamos visto, y la veníamos viendo poquito a poquito, y yo creo que el caso inmediato que viene a la mente, tanto en Chile como en Colombia, son las movilizaciones de estudiantes de 2011 y 2012, ¿no? Y que también coincide, no sé por qué razón, y me parece súper interesante eso, cronológicamente esa efervescencia. Hay además intercambios entre los movimientos estudiantiles, manifestaciones de solidaridad y unos encuentros que terminan siendo, pues termina siendo bastante llamativo, porque no hay un acuerdo previo, pero termina siendo como un estallido que coincide y que llama poderosamente la atención. Y llama poderosamente la atención también porque estamos hablando de países que tienen pues gobiernos de derecha, que han sido muy disciplinados en términos neoliberales, y eso también llama poderosamente la atención. Y cierro simplemente diciendo que aquí también el tema del neoliberalismo se vuelve muy interesante, porque si miramos el caso de Colombia, el neoliberalismo aquí lo asociamos a cosas muy puntuales, como pasa en otros países, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se asocia con privatizaciones y desempleo, en México se asocia con libre comercio, pero en el caso de Colombia se empieza a asociar también con tratados de libre comercio, con reprimarización de la economía, pero cuando yo voy a Chile, lo que yo me encuentro es que neoliberalismo es neoliberalismo, ¿sí? No tiene esos matices ni significa cosas distintas, sino es una lucha contra el neoliberalismo en pleno. En Colombia, esas luchas no es el neoliberalismo en pleno, porque eso no nos dice nada, mientras que en Chile sí lo dice, y creo que ahí el trabajo de Paula y de Paola muestran la fuerza que tiene el discurso neoliberal y el lugar que ocupa Chile en todo esto, y de la misma manera también yo creo que nos tiene que invitar a pensar un poco en el ejercicio de la resistencia contra el neoliberalismo en nuestros países, donde pareciera que la movilización social en la calle, la protesta social que vemos en la calle, no es tan recurrente como puede serlo en países como Argentina, como Bolivia, incluso como México. En nuestros países es como de momentos, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que darle una mirada a esas coincidencias que hemos venido teniendo en los últimos 15 años, y ya con eso cierro. Completamente de acuerdo, Carolina, gracias. Le doy la palabra final a Verónica. Muchas gracias, Diosnara. La verdad es que no tenía pensado